¿Qué pasaría si te dijera que uno de los reyes más poderosos de la historia europea tuvo una deformidad tan extrema que la gente creía que estaba maldecido por el diablo? Carlos II de España, el último gobernante Habsburgo, cuyo reinado marcó el lento y dolorosa desaparición de una de las más grandes dinastías de la historia. Su nacimiento, vida y su muerte eventual estaba envuelta en misterio, superstición y horror. Sus deformidades fueron tan severos que su propio pueblo se preguntó si era un símbolo viviente de una maldición, un castigo del más allá. Pero, ¿Charles estaba realmente maldecido o fue algo así mucho más siniestro? En el trabajo, Carlos II nació en la familia de los Habsburgo, un imperio que una vez dominó Europa, pero en su época la familia estaba rota por siglos de endogamia. Los Habsburgo tenían una singular obsesión por mantener pura su línea de sangre real, pero al hacerlo, sellaron su propio destino. Las generaciones de matrimonios entre primos y las uniones familiares habían creado un desastre genético que dejó a Charles con deformidades que lo convirtieron en una leyenda viviente de la crueldad y el dolor. Nacido el 6 de noviembre de 1661, Carlos era hijo del rey Felipe IV de España y su esposa Mariana de Austria. Desde el momento de su nacimiento hubo señales de que este niño no era un monarca común. Incluso a temprana edad, Carlos exhibió comportamientos extraños y limitaciones físicas severas. A medida que crecía, se hizo dolorosamente claro que nació en una familia cuya obsesión por preservar el linaje tuvo consecuencias devastadoras. Pero, ¿qué significaron realmente estas deformidades? Significaron para la dinastía de los Habsburgo y su futuro los defectos genéticos que plagaron. Los Carlos fueron el resultado de generaciones de endogamia dentro de la familia real. Los Habsburgo eran conocidos por su estricta práctica de casarse con miembros de su línea de sangre, creyendo que esta era la forma de mantener su poder y riqueza durante más de 2 siglos. Los primos se casaron, los primos se casaron, los tíos se casaron, las sobrinas, y el árbol genealógico se volvió así anudado que era imposible de desenredar, y esta práctica llevó a consecuencias desastrosas para Carlos II, ya que los Habsburgos se encerraron en sí mismos. De otras familias reales europeas sellaron su destino el deseo de mantener la línea de sangre pura. Era en última instancia una forma de ruleta genética. Con cada línea sucesiva generación que aumentaba las probabilidades en contra de la supervivencia. Cuando Charles nació, el acervo genético de la familia se había vuelto tan pequeño que ya no era necesario viable. Pero no fue solo su apariencia lo que impactó. Fue el hecho de que estos problemas genéticos causaron un grave sufrimiento físico, mental y emocional para Charles, lo que lo convierte en una pesadilla viviente para su familia y la gente. Declaró que la aparición de Charles fue una de las primeras pistas de que algo estaba sucediendo terriblemente mal. Su rostro estaba deformado, con una mandíbula saliente y una lengua tan grande que hacía casi imposible el habla. Su mandíbula, famosamente conocida como la mandíbula de los Habsburgo, era tan pronunciada que su boca colgaba abierta y sus labios nunca terminaban de abrirse. Esto era más que un simple defecto cosmético. Era un impedimento físico que afectó casi todos los aspectos de su vida, desde comer hasta hablar. De hecho, las deformidades de Charles eran tan extremas que muchos creían que su nacimiento era el resultado del castigo divino. Algunos incluso dijeron que había sido maldecido por Dios o el mismo diablo por los pecados de sus antepasados. Pero las deformidades de Charles no eran solo físicos, también le causaron serios problemas de salud. Su cuerpo era frágil y débil y sufrió una variedad de enfermedades a lo largo de su vida, incluidas convulsiones, dolor crónico y problemas digestivos. Estas enfermedades solo se sumaron al aire de misterio y superstición que lo rodeaban. ¿Era realmente un rey maldito o era su sufrimiento es el resultado de los defectos genéticos de larga data de una familia?
A medida que pasaban los años, Charles se fue aislando cada vez más, tanto físicamente como físicamente. Y emocionalmente a menudo no podía hablar con claridad y su discurso se volvió tan confuso que incluso sus asesores tuvieron dificultades para comprenderlo. Sus deformidades afectó su capacidad de gobernar y muchos historiadores creen que su reinado marcó el declive del otrora poderoso imperio español, pero no fue solo su incapacidad. Gobernar con eficacia fue lo que le valió el título de rey hechizado. Fue él. El hecho de que su propia existencia pareciera ser un recordatorio constante de las consecuencias catastróficas de la obsesión de los Habsburgo por preservar su linaje. Uno de los aspectos más inquietantes de la vida de Charles fue la forma en que era tratado por quienes lo rodeaban. A pesar de su condición de rey, Carlos fue a menudo ignorado y ridiculizado por sus cortesanos. Sus deformidades lo convirtieron en objeto de compasión y la burla, y muchos de sus súbditos lo vieron como poco más que una figura trágica. Atrapado en un cuerpo real, su incapacidad para hablar y su constante agresión física, el sufrimiento le hizo imposible conectarse con los demás y quedó cada vez más aislado en la corte real. Pero quizás el aspecto más inquietante de la vida de Charles fue su incapacidad para producir un heredero como el último de la línea de los Habsburgo. La muerte de Carlos marcaría el fin de una era para España. Su incapacidad para producir un heredero varón fue visto como una maldición en sí misma, y su muerte a la temprana edad de 38 años fue vista como una tragedia. El fin de una familia que una vez gobernó Europa con puño de hierro. Sin embargo, los historiadores sostienen que el fracaso de Carlos en continuar la dinastía de los Habsburgo no fue resultado de una maldición, sino más bien de una consecuencia natural de la práctica endogámica que la familia ha mantenido durante siglos. Es imposible separar la vida de Carlos II de la narrativa más amplia de poder real y política dinástica. Sus deformidades, tanto físicas como mentales, fueron el resultado directo de las decisiones que tomaron sus antepasados. Su vida sirve como un escalofriante recordatorio de los peligros de la endogamia, de las consecuencias de la lealtad familiar obsesiva y del coste de mantener el poder a cualquier precio. Pero a pesar de la tragedia de su existencia, Carlos II sigue siendo una figura importante en la historia europea, un rey cuyo el sufrimiento y las deformidades continúan cautivando la imaginación de los historiadores y el público por igual. A medida que exploramos la vida de Carlos II, profundizaremos en los factores políticos y sociales que moldearon su reinado. También tomaremos una mirada más cercana al impacto duradero de la dinastía de los Habsburgo y cómo la influencia de Carlos las deformidades contribuyeron a la caída del Imperio español. Lo que realmente hizo Carlos II era tan único que sus deformidades se debían únicamente a ello, ¿o había algo más? Su historia es más compleja de lo que parece a simple vista. Para comprender el alcance completo de Charles' vida también debemos examinar el contexto en el que nació y creció. La dinastía de los Habsburgo, que en su día fue una fuerza poderosa en Europa, estaba empezando a desmoronarse. En el momento en que Carlos ascendió al trono, el imperio que una vez había controlado vastas territorios de todo el mundo estaban ahora en un estado de decadencia, y el reinado de Carlos marcó los últimos días del dominio español. Pero en el caso de Carlos II, su reinado no solo estuvo definido por sus deformidades físicas, también estuvo definido por las políticas y la agitación social que lo rodeaba. Su vida y su muerte servirían como símbolo máximo de la decadencia de la familia Habsburgo y el fin de una era en historia de España. A medida que continuamos profundizando en la trágica historia del rey Carlos II, es esencial para comprender la oscura historia de la familia Habsburgo que lo llevó a deformidades y desaparición final. Los Habsburgo fueron una vez uno de los más poderosas familias reales en Europa, que controlaban vastos territorios y poseían una inmensa influencia política. Pero debajo de la superficie de esta dinastía aparentemente indomable había una
familia agobiada por las consecuencias de su propia obsesión por mantener un linaje puro. La implacable práctica de la endogamia de los Habsburgo acabaría. Conduce al declive físico y mental de Carlos II, marcando el final de una gran. Durante más de 200 años, los Habsburgo se casaron dentro de su familia, creyendo que esta práctica fortalecería su linaje y mantendría el poder a su alcance. Los matrimonios entre los primos, tíos y sobrinas, e incluso familiares más cercanos, eran comunes dentro la dinastía de los Habsburgo. La idea detrás de esto era simple: mantener el linaje. Puros, podían asegurar que sus descendientes heredarían la familia, riqueza, tierra y poder. Cuanto más estrechamente relacionados estén los matrimonios, mayor control tendrán. Los Habsburgo podían mantener su vasto imperio. Sin embargo, esta práctica de matrimonios mixtos tuvo consecuencias catastróficas. Con el tiempo, el acervo genético de la familia se aislaron cada vez más. Cuanto más se casaban los Habsburgo dentro. A medida que sus familias fueron creciendo, transmitieron inadvertidamente rasgos genéticos dañinos. El resultado fue una serie de dolencias físicas y mentales que plagaron a la familia real durante generaciones. Carlos II fue la última víctima de este desastre genético. Sus deformidades. La máxima manifestación de los intentos fallidos de los Habsburgo por preservar su dinastía. Cuando nació Carlos II, el daño ya estaba hecho. Sus padres, el rey Felipe IV de España y Mariana de los austríacos, eran primos hermanos y su matrimonio fue solo un ejemplo de muchas uniones incestuosas que habían tenido lugar dentro de la familia Habsburgo. Cuanto más estrechamente relacionados estaban los socios, más probable era que se transmitieran rasgos genéticos dañinos a sus padres. Esto era particularmente cierto para los Habsburgo, cuyo árbol genealógico era tan enredado con matrimonios entre parientes que se había vuelto cada vez más difícil encontrar matrimonios viables. Partidos fuera de la familia. Como resultado, Charles nació con una variedad de deformidades físicas graves. Una de las más notables era su mandíbula. Su mandíbula de Habsburgo era una condición en la que su mandíbula inferior sobresalía demasiado hacia adelante. Que sus labios no podían juntarse. Esto causó una serie de problemas, incluyendo dificultad para comer, hablar e incluso respirar. Su habla era a menudo ininteligible y los diplomáticos extranjeros a menudo necesitaban intérpretes para entenderlo. No solo por las barreras del idioma, sino también por su impedimento del habla. Pero la mandíbula de Charles no era el único problema. Su cuerpo era frágil y débil y sufrió problemas de salud crónicos a lo largo de su vida. Su sistema inmunológico estaba comprometida, lo que lo hacía vulnerable a las enfermedades y con frecuencia experimentaba convulsiones y otros problemas neurológicos. Sus limitaciones físicas se vieron agravadas por dificultades mentales. Charles era conocido por ser emocionalmente inestable y los historiadores han sugerido que pudo haber sufrido depresión u otros problemas psicológicos. Trastornos. Su salud física y mental le hacían casi imposible gobernar con eficacia y su reinado marcó la decadencia del Imperio español. Lo que hace que el caso de Charles sea aún más trágico es el hecho de que él estaba completamente consciente de sus deformidades y del estigma que lo rodeaba. A menudo se le veía como una figura trágica, un rey cuya apariencia y salud lo convirtieron en tema de burla y lástima. Sus deformidades, tanto físicas como mentales, hicieron que difícil para él establecer relaciones significativas con los demás. Su incapacidad para comunicarse con claridad y su constante el sufrimiento físico lo aisló de sus cortesanos y consejeros, dejándolo incapaz de conectar con quienes lo rodeaban. En muchos sentidos, Charles era un prisionero en su propio cuerpo, atrapado por el legado de la obsesión de su familia por mantener un linaje puro. A pesar de sus muchas dificultades, Charles fue coronado rey a la edad de 4 años después de la muerte de su padre Felipe
Su reinado, sin embargo, estuvo marcado por la inestabilidad y el declive. España, que otrora era una fuerza dominante en Europa, se estaba debilitando bajo el peso de la crisis económica, derrotas militares y luchas políticas internas. La incapacidad de Carlos para gobernar con eficacia solo aumentó la agitación y su corte se llenó de facciones que competían por el poder. El otrora gran imperio español se estaba desmoronando lentamente y la salud física y mental de Carlos solo parecía agravarse. La situación, uno de los aspectos más trágicos de la vida de Charles fue su incapacidad para producir un heredero como el último gobernante de los Habsburgo. La muerte de Carlos marcó el final de una dinastía que había gobernado España durante siglos, pero el fracaso de Carlos producir un heredero varón no solo fue un desastre político, también fue una tragedia personal. Sus deformidades, particularmente su incapacidad para ser padre. Los niños eran vistos como una maldición por quienes lo rodeaban. Su reinado ya había sido marcado por la inestabilidad y su fracaso en continuar la línea de los Habsburgo selló el destino de la dinastía. Cuando Carlos murió en 1700, su muerte fue vista como el golpe final a un imperio que ya había comenzado a desintegrarse. En su testamento Carlos nombró Felipe de Anjou, nieto del rey Luis XIV de Francia, fue su sucesor. Esta decisión condujo a la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que duraría años y, en última instancia, cambiaría el equilibrio de poder en Europa. La dinastía de los Habsburgo no había logrado producir un heredero viable y España pronto fue derrotada, obligado a cambiar su lealtad a Francia, lo que marca el final del reinado de los Habsburgo. Pero incluso en la muerte, las deformidades de Carlos II continuaron atormentándolo. Legado. Su autopsia realizada después de su muerte reveló la extensión completa del daño que se le había hecho al cuerpo. El examen mostró que su interno, los órganos estaban dañados y deformados y su cerebro mostraba signos de deterioro neurológico. Daño. La autopsia confirmó los peores temores de sus sujetos. Las deformidades de Carlos II no eran solo físicas sino resultado de generaciones de endogamia que había plagado la vida de la familia Habsburgo y Carlos II. La muerte sirve como un duro recordatorio de los peligros de la endogamia y las consecuencias devastadoras de la obsesión de los Habsburgo por mantener un linaje puro. Sus deformidades tanto físicas como mentales fueron resultado directo de la decisión de la familia de casarse dentro de sus propias filas durante siglos. Charles fue el último de una línea de reyes que cometieron el error fatal de creer que la endogamia fortalecería su dinastía. Al final hizo lo contrario. Lo destruyó. La historia de Carlos II es una de tragedia y horror, un cuento de un rey cuyas deformidades físicas eran tan extremo que llevaron a la gente a creer que estaba maldecido por fuerzas sobrenaturales. Pero, como hemos visto, la verdadera maldición no fue obra del diablo. Fue el resultado de generaciones de ambición real equivocada. Las deformidades y la trágica vida de Carlos II servir como recordatorio de los peligros de la endogamia y el colapso final de la dinastía de los Habsburgo es un testimonio de el coste de la obsesión por mantener el poder real a cualquier precio. La vida de Carlos II fue uno definido por la miseria, el sufrimiento y la inestabilidad política. Sus deformidades, tanto física como mentalmente, lo dejaron aislado, débil e incapaz de cumplir con sus papel como monarca, pero el impacto de las deformidades de Carlos II fue mucho más allá. Su sufrimiento personal. Su reinado estuvo marcado por su incapacidad para gobernar con eficacia. Un profundo efecto en España y su gente. El imperio que una vez comandó los ejércitos más poderosos de Europa estaban ahora al borde del colapso. La condición física de Charles solo sirvió para acelerar este declive. El aspecto más impactante del reinado de Carlos II fue su incapacidad para producir un heredero como último de los Habsburgo. El futuro del trono de España dependía de él. Capacidad de engendrar un hijo. Sin embargo, debido a sus graves deformidades físicas,
El cuerpo de Carlos no podía realizar esta función real básica. Su incapacidad. Engendrar un heredero no solo fue una tragedia personal para él, sino también política. Desastre para España. El dominio secular de la dinastía de los Habsburgo sobre España estaba llegando a su fin y el futuro del reino era incierto. Las deformidades físicas de Carlos fueron un resultado directo de la familia Habsburgo. La endogamia es una práctica que se remonta a siglos atrás. Como ya hemos comentado, la obsesión de los Habsburgo por mantener su linaje puro mediante matrimonios entre primos y las uniones familiares llevaron a una acumulación gradual de rasgos genéticos nocivos. Estos rasgos se transmitieron de generación en generación y culminaron con el nacimiento de Carlos II. Las deformidades físicas graves, como la mandíbula y la lengua salientes, no fueron. Eran meros problemas cosméticos. Eran síntomas de un problema más profundo y siniestro. Problema. Charles nació con un cuerpo que no podía funcionar correctamente y sus deformidades limitaron severamente su capacidad para llevar a cabo los deberes esperados de un rey. Aunque las deformidades de Charles eran impactantes, no eran del todo inesperadas. La endogamia de su familia había causó problemas durante generaciones y cuando nació Carlos, los Habsburgo se enfrentaban a las consecuencias de su experimentación genética. Las deformidades de Charles eran tan extremas que muchos las consideraban una maldición de sus contemporáneos, su corte real así como sus súbditos. Creía que era víctima de alguna fuerza sobrenatural, tal vez incluso una castigo por los pecados de sus antepasados. Esta creencia en una maldición se vio agravada por el hecho de que la salud de Charles fuera tan frágil. Estaba constantemente enfermo y sufría de una serie de dolencias físicas que lo dejaron débil e incapaz de llevar a cabo incluso las tareas más básicas. Su condición física le dificultaba realizarlas. Comunicarse y su discurso era a menudo incomprensible. Los diplomáticos extranjeros, cuando conocieron a Charles, necesitaban intérpretes no por las barreras del idioma, sino porque no podía entender lo que decía debido a su grave impedimento del habla. Pero las deformidades físicas de Charles no eran el único problema. Su salud mental también sufrió debido a las condiciones que heredó de su familia. Muchos historiadores creen que Carlos pudo haber tenido trastornos psicológicos, incluyendo depresión e inestabilidad emocional. Su estado mental solo empeoró a medida que envejeció y su incapacidad para funcionar como gobernante provocó inestabilidad política en España. El imperio se estaba debilitando y la falta de un líder fuerte solo exacerbaba la situación. A medida que la salud de Carlos se deterioraba, la corte española se volvía cada vez más. Facciones caóticas formadas alrededor de diferentes jugadores de poder, cada uno compitiendo por influencia sobre el débil rey, su incapacidad para tomar decisiones y su estado físico y mental. Las limitaciones dejaron al reino en un estado de agitación constante. España ya no era la potencia dominante que una vez fue y el reinado de Carlos II marcó los últimos días de los Habsburgo en España, el declive de la realeza española. El imperio era ahora inevitable, el fracaso de la familia Habsburgo en mantener un poder saludable. El linaje tuvo consecuencias de gran alcance no solo para Carlos II sino para el resto del mundo. Todo el imperio español, la insistencia de la dinastía en mantener la línea de sangre pura. A través de la endogamia se había logrado la creación de un monarca cuyas características físicas y las limitaciones mentales lo hicieron incapaz de gobernar con eficacia. España, que una vez fue una superpotencia mundial, ahora se estaba desmoronando y el reinado de Carlos II sería recordado como uno de los periodos más trágicos en la historia del país. La inestabilidad política que resultó de la incapacidad de Carlos para gobernar condujo a una gran crisis en España sin herederos y sin un plan de sucesión claro. La cuestión de quién heredaría el trono se convirtió en un importante punto de discordia. La muerte de Carlos II en 1700 dejó a España sumida en el caos mientras las potencias europeas luchaban por
Control sobre el trono español. La Guerra de Sucesión Española que estalló. La muerte de Carlos fue consecuencia directa de su incapacidad para producir un heredero. La muerte de Carlos marcó el final de la dinastía de los Habsburgo en España, pero también marcó el comienzo de una nueva era, la dinastía borbónica liderada por Felipe de Anjou. Pudo asegurar el trono, pero el daño ya estaba hecho. España ya no es la potencia dominante que una vez fue, y la Guerra de Sucesión Española solo sirvió para debilitar aún más al país. La vida y la muerte de Carlos II sirvieron como cuento con moraleja sobre los peligros de la endogamia y las consecuencias de la obsesión de una familia por mantener una pura sangre. Los Habsburgo, en su desesperado intento para preservar su dinastía, crearon un rey que era física y mentalmente fuerte, incapaz de gobernar. Esto a su vez condujo al colapso del Imperio Español y a el eventual fin del gobierno de los Habsburgo. Al recordar la vida de Carlos II, es imposible ignorar el impacto duradero de sus deformidades y el caos político que causaron. Su sufrimiento no fue solo el resultado de un defecto genético, fue el producto de la obsesión de una familia con poder, una dinastía que se negó a adaptarse y finalmente se destruyó a sí misma. La trágica vida de Carlos II es un duro recordatorio de las consecuencias de la ambición real desenfrenada y los efectos devastadores de la endogamia en una familia y una nación. Pero más allá de las implicaciones políticas, la vida de Carlos II también habla del costo humano del poder real. Era un rey que, a pesar de su inmensa riqueza y estatus, vivieron una vida de dolor, aislamiento y sufrimiento. Las deformidades y los problemas de salud no eran solo una fuente de chismes. Eran un reflejo del precio que siglos de endogamia habían cobrado en su cuerpo y mente. En muchos sentidos, la vida de Carlos II fue una tragedia no solo para él sino para el mundo pueblo español, que se vio obligado a soportar las consecuencias de su reinado. El reinado de Carlos II pudo haber terminado con su muerte en 1700. Pero las consecuencias de sus deformidades y la endogamia de la familia Habsburgo estaban lejos de terminar. Su incapacidad para producir un heredero significaba que el futuro de España dependía del resultado de una brutal lucha de poder que definiría el futuro de Europa. Panorama político de las próximas décadas. La Guerra de Sucesión Española, lo que siguió a su muerte, fue el resultado directo del fracaso de Carlos en mantener la línea de los Habsburgo. También marcó el capítulo final de la larga y dolorosa decadencia de una de las dinastías más poderosas de Europa. Cuando Carlos murió a la edad de 38 años, la muerte dejó un enorme vacío de poder en España. Sus últimos momentos estuvieron envueltos en una mezcla de dolor y alivio. La gente que había vivido bajo su gobierno, al ver sufriendo de primera mano, sabía que su muerte marcaría el final de una era. Durante años, Carlos había sido más una figura decorativa que un verdadero gobernante. Su incapacidad para gobernar la corte española en constante agitación, su cuerpo ya devastado por deformidades genéticas, finalmente dio paso a la muerte, pero fue una muerte que desencadenaría una de las guerras más sangrientas de la historia europea. La Guerra de Sucesión Española se libró entre dos facciones principales. Uno apoyó la reclamación del pariente lejano de Carlos II, Felipe de Anjou, nieto del rey Luis XIII de Francia, y el otro apoyó a Austria. Los Habsburgo, que habían sido rivales de los franceses durante mucho tiempo, el resultado de esta guerra sería, en última instancia, decidiría quién heredaría el trono español y, por extensión, el vasto Imperio Español. Para España fue una lucha por la supervivencia que determinaría el destino del imperio. Tras la muerte de Carlos II, Felipe de Anónimo, el candidato francés, finalmente salió victorioso, pero su ascenso al trono tuvo un alto coste. La guerra había devastado gran parte de España y había dejado al país debilitado y vulnerable. El otrora poderoso Imperio Español ya no era él. Había sido la potencia dominante y la influencia de España en Europa había sido irrevocablemente
disminuida la dinastía borbónica que había reclamado el trono a raíz de la muerte de Carlos marcaría el comienzo de una nueva era para España. Pero sería una era marcada por el declive del legado de los Habsburgo y el fin de un imperio que una vez había gobernó los mares y vastos territorios en todo el mundo tras la muerte de Carlos II y la posterior Guerra de Sucesión Española también marcó el colapso final de la dinastía de los Habsburgo en España. Después de gobernar durante más de 200 años, los Habsburgo fueron reemplazados por los Borbones que gobernarían España durante generaciones. Pero el daño causado por el reinado de Carlos se sentiría mucho después de que terminara la guerra. España había quedado fracturada, su poder destrozado y su gente abandonada a su suerte. Los pedazos de un gran imperio en su día, las deformidades físicas que sufrió Carlos II. Las tragedias que sufrió a lo largo de su vida no fueron solo una tragedia personal. Fueron una reflejo directo de las consecuencias genéticas de la endogamia dentro de la familia Habsburgo. Los defectos genéticos que plagado Charles se transmitieron de generación en generación cada matrimonio dentro de la familia, lo que agravó aún más el daño. Cuando Charles ascendió, la dinastía de los Habsburgo había llegado a su punto de quiebre y su reinado marcó la etapa final en el lento y doloroso declive de la familia. Pero a pesar de las deformidades y el colapso del imperio familiar, el legado de Carlos II sigue siendo un capítulo fascinante y trágico en la historia europea. Su vida llena de sufrir supersticiones y agitación política es un recordatorio del costo de la ambición desenfrenada y los peligros de la endogamia. La historia de Charles sirve como advertencia. Cuento que advierte a las generaciones futuras sobre los peligros de preservar el poder. Costos incluso si eso significa sacrificar la salud y el bienestar del futuro. Generación es lo que hace que la historia de Carlos II sea aún más. Lo conmovedor es el hecho de que él era consciente de la maldición que había caído sobre él. Él, aunque no era una maldición en el sentido sobrenatural, sino más bien una maldición. Nacido de la obsesión de la familia Habsburgo por preservar su linaje. Las deformidades de Carlos y su incapacidad para gobernar eficazmente fueron el resultado de generaciones de ambición real equivocada, pero incluso mientras sufría Carlos II, siguió siendo un símbolo del poder perdurable de la dinastía de los Habsburgo, aunque se estaba desmoronando bajo el peso de sus propios fallos genéticos. Cuando miramos los últimos días de Carlos II, vemos a un rey que había sido abandonado por su familia, su corte y su imperio. Era un rey cuyo reinado había sido definido por sus limitaciones físicas y su incapacidad para producir un heredero. Pero a pesar de esto, la muerte de Carlos II no fue solo el final de un rey, fue el final de toda una era. Los Habsburgo habían gobernado España durante siglos, pero la muerte de Carlos marcó el trágico capítulo final de la historia. Historia de una gran dinastía en su momento. Las secuelas de la muerte de Carlos y la guerra. El tema de la sucesión española también sirve como recordatorio de que la historia a menudo está determinada por fuerzas fuera de nuestro control. Las deformidades de Charles y la decadencia de el imperio español no fue solo el resultado del trágico destino de un hombre. Fueron el resultado. Culminación de generaciones de decisiones reales, cada una basándose en la anterior. Hasta que el peso de la historia se volvió demasiado para soportar la obsesión de los Habsburgo. El hecho de mantener su linaje puro finalmente condujo a su caída y Carlos II, el último de los reyes Habsburgo de España, se convirtió en la víctima final de una familia que había sellado su propio destino con sus decisiones. El reinado de Carlos II puede haber terminado en un fracaso, pero su vida y su legado continúan. Para cautivar a historiadores y al público por igual, sus deformidades, sus luchas con su salud mental y su incapacidad para producir un heredero lo convirtieron en uno de los más figuras trágicas y fascinantes de la historia europea. Su historia es un recordatorio que las consecuencias de las decisiones reales pueden ser de gran alcance y que el costo de
Preservar el poder a toda costa puede ser más devastador que cualquier maniobra política. Batalla. Aunque Carlos II de España pudo haber muerto en 1700, las repercusiones de su vida y su muerte continuaron marcando la historia europea durante los años siguientes. Consecuencias de sus deformidades, su incapacidad para producir un heredero y el colapso de la dinastía de los Habsburgo tuvo un profundo impacto no solo en España sino en todo el equilibrio de poder en Europa. La muerte de Carlos marcó el final de la dinastía de siglos de duración, y la guerra de sucesión española que le siguió serían remodelar el panorama político de Europa durante generaciones. La muerte de Carlos y la guerra posterior no fueron solo una tragedia personal para España. Representaron el colapso de uno de los imperios más poderosos que el mundo haya conocido. España, una vez la superpotencia dominante de Europa, quedó fracturada y debilitada. Sus vastos territorios que abarcan el mundo ahora estaba en juego mientras las potencias europeas se apresuraban a controlar el dominio español. Tronó la guerra de sucesión española, que había comenzado como una contienda por la sucesión, pronto se convirtió en una batalla a gran escala por el futuro de Europa. Los Habsburgo habían gobernado España durante casi 2 siglos, pero su insistencia en la endogamia para preservar su poder finalmente condujo a su ruina. Cuando Carlos II subió al trono, los Habsburgo se habían convertido en una dinastía moribunda. Su linaje tan corrompido por generaciones de matrimonios incestuosos que Carlos fue el resultado inevitable, un rey que era física y mentalmente fuerte, incapaz de gobernar y condenado a reinar sobre un imperio en colapso. Su muerte simbolizó el colapso total de una dinastía que una vez había sido la piedra angular del poder europeo. Con el fallecimiento de Carlos, España se enfrentó a una crisis sucesoria como nunca antes se había visto. Los Habsburgo no tenían herederos y el trono quedó abierto a contendientes extranjeros. El más destacado de ellos fue Felipe de Anjou, nieto del rey Luis I XIV de Francia. La reclamación de Felipe sobre el trono español fue apoyado por Francia, y la perspectiva de una unión entre las coronas francesa y española eran vistas como una amenaza directa al equilibrio de poder en Europa. Otras potencias europeas, en particular Austria, Gran Bretaña y la República Holandesa, temía que esa unión diera a Francia demasiado poder y estaban decididos a impedir que Felipe ascendiera al trono. La Guerra de Sucesión Española, que comenzó en 1701, fue esencialmente una batalla para impedir el ascenso de Felipe al trono español. La guerra enfrentó a los partidarios borbónicos de Felipe de Anjou contra los partidarios de los Habsburgo, que respaldó al archiduque Carlos, hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El conflicto se extendió por toda Europa, con batallas libradas en España, Italia, los Países Bajos y a lo largo de la costa mediterránea. Fue una guerra que involucró prácticamente a todos los grandes. El poder europeo y su resultado determinarían el futuro de España y de Europa. La guerra en sí fue larga y brutal, y ambos bandos sufrieron muchas bajas, pero al final, las fuerzas borbónicas triunfaron. En 1713 se firmó el Tratado de Utrecht, reconociendo oficialmente a Felipe de Anjou como rey de España. Sin embargo, el tratado también impuso límites estrictos a la unión de las coronas francesa y española, impidiendo que las dos monarquías se fusionaran en una sola. El Tratado de Utrecht marcó el final de la guerra y el comienzo de una nueva era para España, uno en el que los Habsburgo ya no estaban en el poder. La ascensión de Felipe el primer rey Borbón de España marcó un punto de inflexión en la historia europea. La dinastía borbónica continuaría gobernando España durante los siguientes siglos, pero el legado de los Habsburgo no se olvidaría fácilmente. El colapso de la dinastía de los Habsburgo y el fin de la era colonial española. El otrora gran imperio tuvo un impacto duradero en la política europea, y los efectos de la Guerra de Sucesión Española se sentiría durante generaciones para España.
La Guerra de Sucesión Española fue una amarga derrota. El poder del país y su influencia se había visto gravemente disminuida y nunca recuperaría el dominio. Una vez tuvo la pérdida de los Habsburgo marcó el final de una era para España y la dinastía borbónica que los reemplazó tendría que trabajar incansablemente para reconstruir el país y su imperio. El cambio de poder de los Habsburgo a los Borbones representó un cambio importante. Un realineamiento en la política europea que sentaría las bases para el futuro. Conflictos y luchas de poder en los siglos venideros, pero el legado de Carlos II y los Habsburgo no se limitó a la decadencia de España al reinado dinástico. La lucha que resultó de la muerte de Carlos y la Guerra de Sucesión Española tuvieron consecuencias de gran alcance para él. Equilibrio de poder en Europa. El Tratado de Utrecht que puso fin a la guerra rediseñó el mapa de Europa, control territorial cambiante y alianzas. Francia emergió como la potencia dominante en el continente mientras que el poder de España fue. El ascenso de la monarquía borbónica en España también marcó el fin de la era de los Habsburgo en Europa y el comienzo de una nueva era de la política europea. La vida y la muerte de Carlos II sirven como un conmovedor recordatorio de los peligros de la endogamia y las consecuencias de la obsesión real por mantener el poder en todos los ámbitos. Sus deformidades tanto físicas como mentales eran producto de generaciones de ambición real equivocada. Su reinado estuvo marcado por el sufrimiento y la política. La inestabilidad marcó el declive de uno de los dinasterios más poderosos de Europa. Pero su historia también sirve como advertencia sobre los peligros de la ambición dinástica y los costos de intentar preservar los linajes reales a cualquier precio. El fracaso de los Habsburgo en adaptarse al mundo cambiante que los rodeaba finalmente condujo a su caída y a Carlos II. Se convirtió en la última víctima de una dinastía que había gobernado Europa durante siglos. Su historia es una de tragedia, superstición y agitación política. Pero también es una recordatorio de las fuerzas que moldearon la historia europea y las consecuencias de decisiones reales. Al final, el legado de Carlos II es uno de decadencia tanto del Imperio español como de la dinastía de los Habsburgo. Deformidades, su incapacidad para gobernar y su trágica muerte simbolizaron el colapso de un imperio que una vez había sido la envidia de Europa. Su vida y muerte marcaron el fin de los Habsburgo y el surgimiento de un nuevo orden político en España y Europa. La Guerra de Sucesión Española que siguió a su muerte fue un momento decisivo en la historia europea y su resultado tendría un impacto duradero en el panorama político del continente durante los siglos venideros. La vida y la muerte de Carlos II de España son un testimonio de las consecuencias destructivas de la ambición real genética, aislamiento y endogamia. La historia de su reinado no es solo una de sufrimiento personal, pero también de la trágica caída de una poderosa dinastía. Como último gobernante Habsburgo de España, Carlos II se convirtió en el símbolo viviente de todo lo que salió mal en los intentos que la familia ha hecho durante siglos por mantener poder dentro de su linaje. Sus deformidades tanto físicas como mentales fueron el resultado directo de generaciones de matrimonios entre primos y uniones familiares que había aislado a los Habsburgo del resto de Europa. El cuerpo y la mente de Carlos soportaron la carga de las decisiones de su familia que llevaron a su incapacidad para gobernar y el eventual colapso del Imperio español. Si bien el reinado de Carlos II estuvo marcado por la inestabilidad política y su sufrimiento físico personal, no son su legado. Se trata de la decadencia del Imperio español. Se trata de las implicaciones más amplias de su nacimiento y la errores cometidos por generaciones de gobernantes Habsburgo. Sus deformidades no eran solo accidentes desafortunados de la naturaleza, pero que en realidad eran el resultado inevitable de una operación real. La obsesión de la familia con la pureza, una creencia errónea de que preservarla su linaje valía cualquier costo. Su trágica vida llena de dolor, aislamiento y la incompetencia pone de relieve los peligros de mantener el poder a expensas de
La salud y el bienestar humanos. La historia de Carlos II sirve como una poderosa lección. En los peligros de la endogamia, que fue ignorada por muchas familias reales durante generaciones con resultados desastrosos. Resultados: el colapso de la dinastía de los Habsburgo en España que siguió. La muerte de Carlos es uno de los acontecimientos más significativos de la historia europea. España, que una vez fue la potencia dominante en Europa, perdió su control del trono y la dinastía borbónica tomó el control. La Guerra de Sucesión Española que resultó de la muerte de Carlos cambió fundamentalmente el equilibrio de poder en Europa, dando Francia en ventaja y España debilitada. Los cambios políticos y territoriales. Las consecuencias de esta guerra seguirían determinando el destino de Europa durante siglos. España ya no era el gran imperio que una vez fue y tuvo que reconstruirse y la influencia en el escenario mundial se vio gravemente disminuida, pero a pesar de las ramificaciones políticas, la muerte de Carlos II tuvo un profundo impacto en la propia familia Habsburgo. La obsesión de la familia por mantener su linaje. La pureza había conducido a un final catastrófico. Carlos era el último de los Habsburgo reyes y con su muerte la otrora gran dinastía que había gobernado gran parte de Europa. Ya no existía la incapacidad de los Habsburgo para producir un heredero sano que continuara su. El legado es un resultado directo del enfoque erróneo de la familia para preservarlo. La vida de Carlos II es un trágico recordatorio de que la búsqueda del poder dinástico, la continuidad sin tener en cuenta la salud de las generaciones futuras, puede dar como resultado el peor resultado. El colapso de una familia y su imperio. La historia de Carlos II es también una reflexión del entorno político más amplio de la época en Europa en los siglos XVII y XVIII. Los siglos estuvieron marcados por feroces luchas dinásticas y guerras sucesorias. La batalla por el trono de España tras la muerte de Carlos fue solo una de muchas conflictos en un periodo definido por alianzas cambiantes y el surgimiento de nuevas. Los poderes y la caída de los antiguos imperios. La Guerra de Sucesión Española fue parte de un patrón más amplio de rivalidades europeas y el resultado final. Felipe V el Borbón francés hereda el trono español, alteró el curso de la historia europea. Marcó el declive de España como fuerza dominante y el ascenso de los Borbones como potencias preeminentes. Familia real europea en muchos sentidos. La historia de Carlos II y la caída de los Habsburgo también ponen de relieve la naturaleza cambiante del poder en Europa. El ascenso de los Borbones. La dinastía marcó una nueva fase en la monarquía europea, una en la que el poder familiar y las alianzas desempeñarían un papel cada vez más importante en la configuración del panorama político. El reinado de Carlos II y la Guerra de Sucesión Española que le siguió marcaron el final de una era en la historia europea y el comienzo de otra. Sin embargo, a pesar de el paso del tiempo, la trágica vida de Carlos todavía fascina a los historiadores y al público. Sus deformidades físicas, inestabilidad mental y falta de capacidad para producir el heredero sigue siendo uno de los capítulos más apasionantes y dolorosos de la historia real europea. Historia. El legado de Carlos II no es solo una tragedia personal, sino la familia real que no supo adaptarse a los nuevos tiempos. La obsesión de los Habsburgo, con el objetivo de mantener un linaje puro, finalmente los destruyó a ellos y a Carlos II. Se convirtió en el ejemplo vivo de lo que sucede cuando se prioriza la endogamia sobre la salud y el futuro de una familia real. Su historia es un escalofriante recordatorio de los peligros de la obsesión dinástica y los costos del poder. Carlos II nació para ser destruido y en muchos sentidos fue víctima de ambos. El legado genético de su familia y su negativa a cambiar con los tiempos que corren. Al mirar atrás a la vida de Carlos II, nos preguntamos qué podría haber sido si los Habsburgo hubieran reconocido los peligros de sus prácticas endogámicas. ¿Qué hubiera pasado si hubieran elegido casarse fuera de la familia para ampliar su acervo genético y asegurar una descendencia más sana y capaz?
Gobernante de España. Las trágicas consecuencias de la vida de Carlos nos muestran que la búsqueda del poder a cualquier precio puede tener efectos devastadores. Sus deformidades, su incapacidad para gobernar y el colapso político que siguió a su muerte son un duro recordatorio de los peligros de la ambición real y la consecuencias destructivas del aislamiento genético. Al final, la vida y la muerte de Carlos II servir como una lección poderosa sobre los peligros de la endogamia y los peligros de mantener poder a toda costa y el costo de sacrificar la salud y el bienestar de generaciones futuras en aras de la continuidad dinástica. Su historia marcada por el sufrimiento de la inestabilidad política y el colapso de un imperio continúan. Cautiva a los historiadores y sirve como advertencia para las generaciones futuras. La caída de la dinastía de los Habsburgo y el fin del reinado de Carlos II no fueron solo el fin de un rey, eran el fin de una era. Gracias por ver. Si lo encuentras interesante, aquí hay otro video interesante.